Ley de abastecimiento de trigo, Raúl, está firmada ya la resolución. Está firmada la resolución de la Secretaría de Comercio que establece la facultad justamente de la Secretaría de aplicarla en este rubro. Se conoció esta mañana porque salió publicada en el boletín oficial el artículo 2, que es el artículo que justamente habla más explícitamente del tema. Dice que los distintos sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo pan, condición estándar de harina para panificación derivada del mismo, que detenten tenencia física de dicho producto, deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno a partir del día de hoy. Es decir que si no cumplieran con esta norma, queda facultada la Secretaría de Comercio, que es la autoridad de aplicación, para aplicar la ley de abastecimiento. ¿Qué significa esto? Que pueden tomar medidas que van desde el decomiso de la mercadería, es decir, el secuestro de la mercadería para ponerla en manos de los molinos harineros, que son los que producen la harina, que después va a las panaderías, o bien llegar inclusive a sanciones que van hasta prisión de 6 años para quienes se detecte que están haciendo maniobras de desabastecimiento. ¿Cuál es el trasfondo de esta resolución de la Secretaría de Comercio? Las cerealeras hace rato que ya compraron la producción de trigo de la campaña anterior. Dicen que ya entregaron la mayoría de esta producción a los molinos harineros y que no les quedarían más que unas 300.000 toneladas a vender a futuro, que es muy poco con respecto a lo que se necesita hasta que entre la nueva cosecha. Sí. En el Ministerio de Agricultura sospechan que hay por lo menos 1.100.000 toneladas más que están en poder, eventualmente estarían en poder de las exportadoras cerealeras. ¿Cómo funcionan las exportadoras cerealeras? Claro, Raúl, porque los datos oficiales hablaban incluso hasta de un excedente de trigo en los datos. Es decir, no debería, por la producción que hubo y por la necesidad del consumo interno, no debería haber problemas. En todo caso, hay un menor margen para exportar. Es decir, si se produjeron 9 millones de toneladas y se necesita normalmente 6,5 millones para el mercado interno, con 2,5 millones de saldo para exportar, si no se exportó más que eso, y lo declarado por exportación no superó esa cifra, debería estar ese remanente para el mercado interno. El remanente no aparece. Digo cómo funciona para que uno se explique por qué la mirada está puesta sobre los exportadores cerealeros. Porque las grandes cerealeras, las conocidas, Cargill, Nidera, Bunge, tradicionalmente las 6 hermanas o las 8 hermanas, como se las conocen por la típica política de trabajar en cártel, no en competencia entre sí, son las que compran al productor, al chico o al grande, porque al chico le compran a través de la cooperativa, son las que tienen las acopiadoras en el interior del país, que es donde se almacena el trigo. El productor chico, salvo que tenga los silobolsas, no tiene posibilidad de retener el trigo por sí mismo, sino que lo vende, una copiadora lo retiene y la exportadora, que es además la dueña de la copiadora, decide en qué momento eso sale al mercado, ya sea para ir a un barco y exportarlo o para vendérselo a los molinos harineros. Esta operación de exportación o venta al molino harinero lo hace una sola empresa. Por eso se habla de exportadoras cerealeras, pero en realidad son exportadoras y a la vez abastecedoras del mercado interno. Ahí está el monopolio, ahí está el eslabón principal de la cadena del trigo. Entonces, obviamente se sospecha que ahí está el problema. Por lo menos es el sector que abarca toda la información que hay en el sector, qué es lo que está pasando con el trigo y dónde está el trigo. Indudablemente que toda la información la tienen. Ahora se sospecha que además de la información tienen el trigo que está faltando. Por eso es que esta medida lo que busca es que el gobierno, en este caso la Secretaría de Comercio, tenga la facultad de ir sobre esas cerealeras, investigar si tienen retenido existencias o tenencias de trigo, como dice la resolución, y en ese caso, si no se vendieron, decomisárselo. Por eso es que está este tema tan candente y hoy podría ser un día decisivo porque le habían dado plazo hasta hoy para que el producto salga al mercado. Hasta ayer no salió. Clarísimo, Raúl. Gracias.